A mí este tipo de iniciativas me parecen súper necesarias. Yo no considero que sepa muchísimo de Huntington. Cuando yo escucho hablar personas como tú, pero en realidad yo cada día escucho hablar personas y familias con Huntington, siempre tengo la impresión de que quienes más sabéis de Huntington, obviamente, sois vosotros. Nosotros sabemos de algo que cubre una parte que es más difícil a la que tengáis acceso, que tiene que ver con la investigación, con el tratamiento, con muchas otras cosas, pero la realidad última de lo que es esta enfermedad es lo que sucede en casa, no lo que sucede en los hospitales. En cualquier caso, a pesar de que el ejemplo que ya he dado es excepcional, yo, igual que Ruth, comparto mi realidad laboral con una inmensa cantidad de personas afectadas por el Huntington. Soy consciente de que en muchas ocasiones la realidad de esta enfermedad no se parece en nada a lo que ha contado nuestro compañero. Y eso lo digo porque, a pesar de que el trabajo que él hace y mucha gente hacéis es excepcional, no me gustaría pensar que hay alguien que se pueda sentir mal, porque es algo que vemos muy a menudo, por no sentirse capaz con el poder lidiar con determinadas cosas, síntomas, problemas, que es relativamente fácil que también puedan suceder en esta enfermedad. Los cuidadores no sois Superman, como él decía, y es verdad que esta enfermedad, como bien sabéis seguramente más de uno y dos, pues en ocasiones es bastante más complicada que un partido difícil. Y eso, el que en ocasiones no podáis, no os convierte en malos cuidadores. Es una consecuencia de un proceso extraordinariamente complejo. Lo sabemos nosotros que intentamos resolverla, lo sabéis vosotros que vivís a diario con ella. Entonces, la sesión que me planteó Ruth aquí era que preguntaseis cosas. Sí. Ella pregunta a qué edad es conveniente contarle a los niños que en la familia hay una enfermedad. Esa es una pregunta que no tiene una única respuesta. El compañero ha contado una cosa que es esencial. De manera invariable, la enfermedad de Huntington asocia, cuando ya hay síntomas, una serie de cambios en el comportamiento que a los niños, si ya a un adulto le pueden impactar, a los niños les pueden causar un impacto muy notable, incluso haciéndolos no solo no entender lo que sucede, sino sentirse culpables, etc. Es absolutamente obvio que cuando tú le das a una persona una explicación desde donde poder entender el por qué están sucediendo ciertas cosas, le da una capacidad para comprender y para, sobre todo, desculpabilizar. El ejemplo más dramático, pero obvio de esto, es cuando en una familia con Huntington coexiste la enfermedad con violencia doméstica. Y poder entender que esa persona es así porque una enfermedad ha hecho algo que lo propicia, ayuda mucho a entender. Pero el escenario que usted plantea es distinto. Es una persona asintomática que sabe que en el futuro tendrá la enfermedad. Al final, nosotros, yo hablo por mí, me puedo estar totalmente equivocado, en ausencia de síntomas, pensamos que no es estrictamente necesario explicarle a un niño una situación tan compleja, difícil de entender, como lo es una enfermedad como esta. Cuando empiezan a haber síntomas, incuestionablemente es necesario contar de algún modo a los niños que algo está sucediendo en la familia, incluso sin utilizar nombres de apellidos cuando son niños muy pequeños. Y eso lo hacemos muy habitualmente, con niños incluso más pequeños que los que usted comenta. A un chaval de 12 años le podemos empezar a tantear hablando de las consecuencias que pueda tener la vida de un ser humano, ¿no? De que nos pueden pasar cosas, etc. Pero si no está pasando nada, no es el momento. Al final, nuevamente hago referencia a él porque me ha encantado cómo lo ha contado. Esto es una historia pues, que es larga, que va a tener muchas etapas, muchos momentos y cada una de ellas pues, se va a hacer frente de una forma, ¿no? Esto es exactamente lo que comentábamos cuando hay síntomas evidentes. Entonces sí es muy necesario, primero porque los niños no son tontos, obviamente. Y la mente de un niño tiene una forma de interpretar las cosas distinta a la de un adulto.
Entonces, la vergüenza, el rechazo, el propio tabú que acompaña este tipo de enfermedades en cuanto a no hablarlas. Pero nosotros, exactamente lo que comenta ella, en el instante en que empieza a haber síntomas, incluso cuando la familia no sabe cómo hacerlo, les ayudamos a diseñar una estrategia para hablar con los niños. Incluso si no se sienten capaces de hablar con los niños, nos inventamos un escenario donde poder nosotros mismos hablar con los niños y explicarles lo que está pasando. Lo que es evidente es que hay un momento en que hay que contarlo. Eso es sin duda. O sea, y retrasarlo lleva a muchas formas de amargura y de culpabilizar y demás, que es totalmente innecesario. El escenario relativamente previsible de los procesos degenerativos, como lo es la enfermedad de Huntington, más allá de los problemas que ya sabemos están ahí, nos da toda una serie de oportunidades, en el sentido de que es bastante previsible, con distintos aspectos, pero qué es lo que va a ir sucediendo. En el caso de los niños, de los hijos de, el escenario desvinculado de la enfermedad, pero consecuencia de convivir con la enfermedad, es un escenario muy previsible, que no depende de Huntington, depende de que es una persona joven conviviendo con una realidad difícil. ¿Qué quiero decir con esto? El más común de los sentidos comunes nos obliga a, yo no puedo garantizar qué va a suceder con una persona que tiene una enfermedad, pero sin duda puedo garantizar o intentarlo qué va a suceder con los que conviven con la enfermedad, especialmente con los niños, que son en esencia muy vulnerables. Entonces, en el instante en que tú detectas un caso de este tipo, estoy totalmente de acuerdo con él, hay que desplegar, no es solo el diálogo con los niños y el contar lo que sucede, es utilizar lo que nos permite saber lo que va a suceder en el tiempo para tener un plan para que la vida de estos niños sea la vida de un niño completamente normal, que es lo que son, sin las consecuencias derivadas del impacto psicológico de todo esto. Y si es necesario hablar con la escuela, se habla con la escuela, y si es necesario hablar con los amigos, se habla con los amigos, si es necesario hacer cualquier cosa. Estoy absolutamente de acuerdo con esto. En Europa aún no está aprobada, pero una versión, entre comillas, mejorada de la tetrabenazina. La tetrabenazina se aprobó en Estados Unidos, está pendiente de aprobación, creo, ¿no? En Europa para el manejo de los síntomas motores en Huntington. Estos son fármacos para el manejo de los síntomas motores, en esencia, de los movimientos coréicos. No hay que confundir estos fármacos con soluciones para la enfermedad. Uno de los síntomas que ni siquiera siempre asocia al Huntington son los movimientos coreiformes. Y para el manejo de este tipo de síntomas hay una serie de fármacos que se pueden utilizar, que los compañeros utilizan, y entre ellos está el Nitoman, la tetrabenazina. La tetrabenazina, un efecto secundario previsible es la depresión y la apatía, una forma de depresión que suele asociar mucha ideación suicida. Por eso, en el caso del Huntington, es un fármaco que, aunque está indicado, es a veces un poco complicado de utilizar. Y la deutetrabenazina es una versión mejorada que en principio no asocia los efectos secundarios y que en su momento lo utilizaremos. Pero esto es solo para tratar los movimientos. Pero intentando desmitificar un poco Estados Unidos, la deutetrabenazina no va a ofrecer nada que no podamos ofrecer actualmente con los tratamientos que tenemos. Es solo un fármaco más. No es la solución a nada. Esa es la realidad. Nosotros iniciamos un ensayo clínico promovido por la industria que ahora se ha ampliado con una molécula también dirigida al manejo de la sintomatología motora, un ensayo que se llama, de una empresa que se llama SOM y que ha mostrado muy buenos resultados, ahora se está haciendo en fase 3, es decir, son ensayos clínicos, planteas una situación que yo la defiendo en profundidad, quiero decir, la investigación centrada en intentar curar una enfermedad es necesaria, pero sin ser pesimista, que yo no lo soy, hay que ser realista. Mientras no encontramos una solución a cualquier tipo de enfermedad, tenemos que no dejar de invertir en encontrar tratamientos mejores para aquellas personas que están afectadas por una enfermedad. En esencia, durante mucho tiempo nos hemos todos enfocados en intentar encontrar una solución y la seguiremos buscando y de hecho la estamos buscando. Pero no es menos cierto que quizás ha faltado desarrollo en profundidad de otros tratamientos dirigidos al manejo de la realidad. La realidad es que la persona tiene una serie de síntomas, la realidad es que hay muchas personas que si mañana se encuentra la cura para el Huntington no se van a poder beneficiar de esa cura,
porque ya están en fases evolucionadas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿una infinidad de ensayos buscando nuevas moléculas para tratar síntomas de la enfermedad los hay? No. ¿Hay ensayos actualmente explorando nuevas moléculas para tratar la enfermedad o para estudiar cómo fármacos que ya se habían utilizado en el pasado en otras enfermedades sirven para el Huntington? Eso sí. E incluso eso incluye algunos tratamientos nuevos dirigidos a mejorar la calidad de vida en los pacientes con Huntington a expensas de mejorar su estado funcional global. También, eso también. ¿De acuerdo? Pero es verdad que si me preguntases, para un paciente severamente evolucionado, ¿hay algo que estéis investigando, digamos, exclusivamente diseñado para el Huntington? La respuesta es que no. El ser humano va a experimentar sufrimiento a lo largo de su vida por una infinidad de razones. La vida no es algo bonito per se, la vida es una cosa que sucede y pasan cosas. Y dentro de la más absoluta de las normalidades es relativamente frecuente que cuando un ser humano sufre, una de las posibles soluciones que encuentre la mente para hacer frente al sufrimiento, cuando no le ve fin al sufrimiento, es que elabore como posibilidad el suicidarse, el dejar de existir. No con la voluntad de quererse morir, sino de dejar de sufrir. Eso nos puede pasar a todos los que estamos en esta sala. De hecho, el suicidio es la principal causa de muerte no violenta en personas de menos de 40 años en este país. En el caso de la enfermedad de Huntington, por determinados condicionantes, algunos de ellos íntimamente relacionados con lo que la enfermedad le hace a un cerebro, pero también obviamente relacionado con el impacto psicológico de la enfermedad, la posibilidad de que una persona piense en quitarse la vida se incrementa de una forma muy notable. Posiblemente hay más de 1 y 2 personas en esta sala que lo conocen de primera mano. Sabemos que algo a priori tan sencillo como hacer lo que estamos haciendo ahora, que es hablar del suicidio y preguntarle a las personas si se han planteado esa posibilidad, es de las mejores herramientas que tenemos para prevenir el que una persona se quite la vida. Es un tema que a veces la gente cree que si lo hablas, le animas, que si lo hablas, pues la persona se va a poner muy nerviosa. Preguntar contacto o cuando ves que una persona está más decaída, etcétera, si se ha planteado esta posibilidad, si la está pensando, salva en esencia vidas. El silencio en el ámbito de las enfermedades complejas del sistema nervioso acaba con vidas. Y hablar con las personas de este tema salva vidas. Nosotros entendemos perfectamente que hay formas de sufrimiento que puedan parecer absolutamente intolerables, pero somos muy conscientes de que la muerte por suicidio implica un sufrimiento que no está siendo atendido y que si lo interrogamos podemos ayudar y hacer mucho por las personas. Esto que planteas es un tema para mí esencial. Es las personas que sabéis que estáis a riesgo de haber heredado la mutación, es cómo debe ser el proceso a través del cual uno sabe si tiene o no tiene, si ha heredado o no ha heredado. Esto se puede hacer de muchas maneras y hay muchas maneras de hacerlo mal. Pero también hay maneras de hacerlo bien o extraordinariamente bien. Y como los compañeros de aquí antes han comentado, hay una forma de proceder que llamamos el consejo genético, que tiene mucho que ver ya no solo con preparar psicológicamente a una persona a hacer frente a una información que te van a dar, sino que tiene mucho que ver con elaborar los motivos que hay detrás de por qué quieres tomar esta decisión y qué utilidad le vas a dar a esos resultados. Porque en esencia, no hay que olvidar que todos los que estamos aquí, por algún motivo u otro, aunque lo desconocemos, posiblemente tenemos condicionantes biológicos que van a determinar nuestra vida en algún momento. Pero los vamos a desconocer. Y vivimos la vida haciéndonos un poco los locos, como si no supiésemos que la vida es una cosa que se puede terminar de golpe. Y eso es tan así como que existen edificios como este, que es un hospital lleno de gente. El Huntington te da una oportunidad, el test genético, de saber algo de tu vida.
No todo, algo. Tú podrás saber algo de tu vida y yo hay algo de mi vida que desconozco, me lo voy a encontrar. Aquí lo importante es cuán capaces somos de que la persona pueda utilizar esta información para un propósito. Es decir, si yo, que no tengo antecedentes familiares de Huntington, pudiese saber algo trascendente de mi existencia en el futuro. 1, ¿lo querría saber? Y 2, si es que sí, ¿para qué? No por qué, ¿para qué? Atendiendo a las consecuencias que eso pueda suponer, voy a ser capaz de lidiar con esa información que me van a dar, que no sentencia, porque sentenciados estamos todos aquí. Solo te van a dar una información. Voy a ser capaz de gestionarla, para qué la voy a utilizar y cómo. Entonces, esta parte del trabajo forma parte del consejo genético, o debería formar parte, seguido de estudiar individualmente cómo está esa persona psicológicamente en ese momento para empezar este proceso. Si no está psicológicamente en el mejor momento, ¿qué podemos ofrecerle? ¿Lo paramos? ¿La ayudamos? Y una vez iniciamos el proceso, ¿cómo preparamos los 2 posibles escenarios? Que son, en esencia, 2 posibles escenarios solo. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? En mi experiencia, en mi hospital tengo la suerte de que podemos hacer esto con mucho tiempo y muy bien. En mi experiencia, el cómo se hace este proceso tiene un peso brutal en la experiencia vital de la persona con la enfermedad de Huntington, ¿vale? Y merece mucho la pena no tener prisa en este sentido. Dedicar tiempo a hacer esto, hacerlo bien con las personas que saben hacerlo bien. Como bien decían, cuando un hospital no tiene todos los recursos, merece mucho la pena contar con la asociación, con el soporte, acompañamiento que se pueda hacer para hacer esto. Pero yo lo primero que haría, si estás en este momento de duda, es aproximarte a una unidad experta, plantear tu situación y que ellos te ayuden a empezar a construir este diálogo interno de por qué sí, por qué no, por qué lo haría ahora, quizás más adelante, etc. Y lo que está clarísimo es que cuando esto se hace bien, yo, en mi experiencia, y lo hemos hecho a centenares de personas como tú, cuando esto se hace bien, todo va bien. Es decir, aunque pueda sorprender a las personas que desconocen esta enfermedad, la vida de una persona que descubre esto, cuando esto lo haces bien, es una vida plena. Pero hay que hacer las cosas bien. Porque el ser humano reacciona psicológicamente a los eventos. No es a que te digan que vayas a tener Huntington, es a que te diagnostiquen una enfermedad o que suceda algo. Hay que preparar esto. Pero luego todo va bien. Esta es una situación que vemos muy frecuentemente. Es cierto que esta enfermedad ha sido muy tabú y es muy tabú y que hay muchas familias, sobre todo generaciones donde os encontráis vosotros, que son los hijos del gran tabú. La situación que tú has vivido con tus hijos es muy frecuente. Yo siempre os los decimos, no tenéis la culpa. Es decir, tú no lo sabías y era imposible. A posteriori es muy fácil culpabilizarse, pero porque ahora ya lo sabes. Pero no. Todas las personas que están aquí con la enfermedad son hijos de, son personas que alguien no se pudo ocupar de esto porque no lo sabía o porque no lo quiso hacer y no pasa absolutamente nada. Insisto, aunque suene un poco catastrófico, el futuro de tus hijos no es solo si tendrán o no tendrán la enfermedad. El futuro de tu hijo no es solo si tiene o no tiene la enfermedad. El futuro de tu hijo son muchísimas cosas, tenga o no tenga la enfermedad. Lo que vosotros tenéis y tú tienes que garantizarles es que este chaval tenga la vida más plena que pueda. Es nuestra obligación, y eso nos estamos dejando, con perdón, las pelotas, encontrar una solución o algo que se parezca a una solución para cuando tu hijo tenga la edad de los que ahora empiezan a tener síntomas de esta enfermedad. Pero mientras, entender que esto es simplemente una casualidad de la naturaleza que no estaba en tus manos, es lo que deberíais entender todos. No pasa nada, no es culpa de nadie. Tu hijo podría no tener esta enfermedad el día de mañana y pasar cualquier otra cosa. No podemos vivir constantemente así. ¿De acuerdo? Y insisto, lo que tú comentas pone sobre la mesa, encima de la mesa,
algo que no se ha comentado, que los compañeros han hablado, y es en el ámbito de lo que es la investigación y de lo que esperamos a medio o a largo plazo. Yo suelo decir, y a riesgo de equivocarme, que a pesar de que a día de hoy no tenemos una solución real, la posibilidad de que en el futuro, y el futuro no es el futuro dentro de 500 años, dispongamos de algo que pueda modificar en gran parte el cómo entendemos esta enfermedad, es una posibilidad que contemplamos, es una posibilidad que está ahí. No es una batalla que la tengamos perdida, que no tengamos ni idea de cómo vamos a hacer esto. A día de hoy estamos llevando más de 5 ensayos clínicos cuyo objetivo final es intentar curar la enfermedad de Huntington. Ensayos que han empezado este mismo año. ¿Pueden salir todos mal? Por supuesto. ¿No salió bien el que tanta esperanza se puso en su día de Roche? Por supuesto. ¿Sí? Pero, ¿significa eso que va a salir mal o no? Estamos aprendiendo más desde que empezamos con el ensayo de Roche sobre fisiopatología del Huntington de lo que habíamos aprendido en toda la historia de esta enfermedad. De modo que para ese miedo que tenéis con los hijos hay también una esperanza. Yo intento ser muy precavido con esto. Yo no soy partidario de vender el vamos a arreglarlo, está todo hecho, para nada. Pero también soy coherente con el esfuerzo que se está haciendo y con la sólida base científica detrás de lo que se está haciendo. Y esa posibilidad existe, por supuesto que sí. Si no, no lo estaríamos haciendo.